Bueno, me tomo el atrevimiento de presentarles a ustedes el segmento número 50 del MDM, presentado acá por Loli Menville. Gracias, Luisito. Así es el número 50. Hay que ver, 50 MDMs. Wow, y eso que me hice la rata un par de veces, ¿eh? Buenísimo, bueno, bárbaro. Hoy, el año pasado ya hablé una vez el Día de la Escarapela, por el 18 de mayo. Este año voy a volver a hablar de la creación de la escarapela, no porque no lo haya dicho antes, sino porque por ahí es un tema al que no se le da tanta trascendencia, no tiene un feriado, no es como el Día de la Bandera, sí es uno de los 4 símbolos patrios, o sea, la bandera, la escarapela, el himno y el escudo son los 4 símbolos patrios. Y entonces, bueno, por tener esta trascendencia me pareció que valía la pena refrescar un poco el origen, cómo apareció y en qué acontecimientos de la patria tomó parte algo, ya sea la escarapela o su antecesora. La escarapela fue oficializada por el primer triunvirato un 18 de febrero de 1812. Lo hicieron sabiendo que yo iba a nacer un 18 de febrero como para darle también algo más pum para arriba, más allá de la muerte de Leopoldo Lugones, que es el mismo día que se pegó un corchazo. Pero bueno, volviendo al tema de la escarapela, fue oficializada por el primer triunvirato un 18 de mayo de 1812. Fue la que justamente lo inspira a Belgrano para tomar los colores de la escarapela y crear la bandera a orillas del Paraná un 27 de febrero de 1812, o sea, unos poquitos días después. Y no al revés, como mucha gente piensa que la escarapela lleva los colores de la bandera. Es al revés, tal cual. La fecha del 18 de mayo fue finalmente definida por el Consejo Nacional de Educación. Lo pusieron para el 18 de mayo porque lo pusieron para esa fecha. Tuvo varias idas y venidas, y bueno, seguramente por razones políticas y todo, como esto fue en 1935, quedó definida para esa fecha y definieron dejarla así, no como un feriado, sino como el día de la escarapela. Como cuando uno dice, te va a pagar la deuda el día de la escarapela, bueno. Claro, o el día del arquero. Claro, o el día del arquero, ¿te acordás que decíamos con el día del arquero lo mismo? Bien, los colores el origen de los colores de la escarapela no está totalmente definido, pero hay varias versiones. Una, por ejemplo, hace referencia a los colores borbónicos de la Casa de Borbón, que eran el celeste y el blanco también, pero no tanto, más que nada el celeste. Y en realidad es porque estos colores también ya figuraban en el Consulado de Buenos Aires, que había sido fundado muchísimo antes de la historia de nuestra patria. Y además el Consulado de Buenos Aires tenía en la puerta un escudo donde tenía celeste el cielo y la parte de abajo, que había sido plateada en algún momento, desteñida por el sol, era blanca. Este escudo, más que nada, era por la fragata, o sea, por una cuestión española. Tenía celeste arriba del cielo, abajo blanco, que es lo que había quedado del plateado que fue una vez. Este escudo estaba puesto en la puerta del Consulado de Buenos Aires, donde trabajaba Manuel Belgrano, y también suponen que el hecho de ver estos colores a él lo inspiró como que era un buen color. Esa es la otra versión, más allá de los colores borbónicos, que también estaban presentes, por supuesto, en el Consulado de España. También existía una divisa o una identificación en los patricios de Buenos Aires que usaban esta escarapela, color celeste y blanca, en las invasiones inglesas en 1806 y 1807, y lo usaban, claro, también porque había sido tomado de los patricios de del Consulado de España. Por otra parte, también el uso de la escarapela como escarapela para identificarse como ciudadanos tiene un origen en las épocas de la Revolución de Mayo. En la Revolución de Mayo no era que iban todos a aplaudir al balcón, algunos eran pibes pesados, de hecho French y Beruti, Domingo French, claro, se llamaban chisperos, y chisperos no era precisamente porque te servían el té, o sea, eran pibes pesados. Eran agitadores. Tal cual. Habían hecho un piquete en la Plaza de Mayo, que antes era la Plaza de la Victoria y Plaza de la Victoria y Plaza Mayor eran en aquella época que hoy conforman la actual Plaza de Mayo. Ellos habían hecho un piquete con sus allegados, con sus punteros, digamos. Entonces repartían una cintita blanca a la gente que era
del bando, de los patriotas. Llevaban una cinta blanca. Y también repartían laureles. Esos a veces se los ponían en un sombrero, también en la ropa, que posiblemente también por eso nuestro escudo nacional tiene laureles. Y bueno, aparte que el laurel simboliza la gloria, por supuesto. Entonces, estas cintitas blancas que se repartían en la Plaza de Mayo, que no eran blanco y celeste, como dice Mitre, eran blancas, primero servían para dejar derribando mitos. Derribando mitos. Y ahora te digo de dónde sale ese mito. Fíjate vos. Bueno, estas cintitas blancas servían primero para dejar pasar solamente los que fueran patriotas y segundo, para que en caso de que se armara la rosca y empezaran a las puñaladas, para no apuñalarse entre compañeros de banda. Que no se te caiga la cintita. Que no se te caiga la cintita porque tenés que ir a buscar la cabeza como el Chacho Peñalosa, ahí entre el monte. Entonces, la identificación tenía una doble función. Primero, el estar de un bando y el segundo, preservar tu vida también. La versión de que la escarapela que se repartió el 25 de mayo era blanca y celeste es una versión generada por Mitre, que era unitario, y como él escribió la historia, quiso dejar plasmada en la historia el color de los unitarios, que es el celeste. Entonces le encajó a la de French y Beruti, le encajó el blanco y celeste. No era celeste, era blanca. Pero bueno, Mitre en su romanticismo partidario la incluyó también en la historia que él escribió, que estudiamos todos desde chicos. Bien, después también las damas de Buenos Aires, cuando lo fueron a increpar a Cornelio Saavedra, porque parece que el pibe era como medio quedadote, medio indeciso, las mujeres que había acá que no sabrían leer y escribir, pero las tenían bien puestas, lo fueron a increpar y tenían puesto también una escarapela celeste y blanca porque era la misma insignia que usaban los patricios. Por otra parte, Belgrano también, con el tema de todos los ejércitos que tenían, y eso necesitaba ponerles una insignia que les permitiera identificarse. Ahí sí ya era celeste y blanca. Entonces, que les permitiera identificarse, porque si no seguían usando una insignia roja y era confundida con la de los realistas. Entonces le pide permiso al triunvirato, el triunvirato se lo otorga. Estoy tratando de encontrar el texto donde el triunvirato dice: sea celeste y blanca la escarapela de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo estoy repitiendo de memoria porque no lo encuentro, pero lo vi por acá recién escrito y no lo voy a encontrar. Así que ese es el texto. Y la declara. Entonces, entusiasmado con esta idea, Belgrano, cuando necesita enarbolar la bandera un 27 de febrero en Rosario, manda hacer, bordada por estas damas de corazón, manda hacer una bandera celeste y blanca, y esa es la que enarbola, justamente inspirada en los colores de la escarapela. El triunvirato se entera de que Belgrano usó una bandera celeste y blanca, porque él dice: he necesitado enarbolar una bandera y visto que los colores de la patria son el celeste y blanco, voy a usar la bandera celeste y blanca. El triunvirato se recalienta y le dice: bajá ya esa bandera, vas a poner la bandera española. Entonces Belgrano le dice: pará, vos sos el triunvirato, para mí sos la salchicha tres cruces, los fósforos tres patitos, tomátela, yo pongo la bandera celeste y blanca porque soy Belgrano, punto. Puse la bandera celeste y blanca y así fue como nuestra bandera empezó a flamear y a ser nuestro distintivo nacional y uno de los símbolos patrios. Ahora, el origen poético de los colores es una mentira, me lo acabas de tirar al piso. Sí, que miró nada al del cielo. Y cielo. dijo, Miró al cielo. ¿Qué miró al mentira? cielo. ¿Vos te pensás que Belgrano tenía tiempo de mirar al cielo? La verdad, así, celeste y blanco? También se habla del manto de la Virgen de Luján, que es la protectora del ejército, y el manto de la Virgen de Luján, que es mi favorita, es celeste y blanco también. Sí, puede ser. Esa es otra versión. No está comprobada, ninguna está comprobada, ni siquiera en el Instituto Belgraniano, porque tengo un amigo ahí que ¿Cuánto me hace dijo: que mirá, existe la Virgen de Luján? y no, qué sé yo, ni idea. Hay que ver eso. Ni idea. Sí. ¿Eh? El carro se quedó y no quiso avanzar más. ¿Y por qué se quedó, Lisito? Espera que te paso el micrófono. La Virgen de Luján, según cuenta la historia, la trasladaban al norte del país en una carreta. Ajá. Cuando llegó a la altura de Luján, del pueblito que se estaba formando, Sí. había un bañado que tenía que pasar ese carrito con la Virgen. Sí. El carro se queda encajado, bajan la Virgen, el carro sale, Sí. vuelven a poner la Virgen arriba, se vuelve a quedar encajado, o sea que la Virgen de ahí no se quería ir. Claro.
y tuvieron que dejarla en Luján. Y de ahí salió todo Qué maravilla. el tema de que la Virgen quería elegir Sí. ese lugar. Quería elegir ese lugar y lo eligió. Y de ahí surgió todo lo demás. Divino. Esa es nuestra Virgencita, la que lo protegió a San Martín también en el cruce de los Andes. La más gaucha. Mi bautismo fue en Luján. ¿Fue en Luján? Qué lindo. Seguí hablándome al micrófono, por favor, 2 horas Sí, de toma. programa y no lo aprendes. Te estaba Sí, ahí allá para acá. contando a Loli que mi bautismo fue en Luján. Ajá. Mi papá, mi mamá eran devotos de la Virgen de Luján. Mirá Nosotros qué bueno. vivíamos en 9 de julio y de 9 de julio hicieron un viaje a Luján, me bautizaron y nos volvimos a 9 de julio de nuevo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, y este entonces es lo que tengo para decir sobre la escarapela nacional. De paso, acá tengo 6 escarapelas para regalarle a las primeras 6 personas que vengan a traer una ayuda para Aku, el caballito que estamos tratando de transportar. Otro caballito, si han hecho patria nuestros caballos también. Así que bien merece él, que no habrá estado en una lucha de la independencia, pero está acá luchándola. Estuvo en por una su peor, vida. seguramente, la del maltrato. Sí, pobrecito. Así que bueno, los primeros que vengan a traer alguna ayuda o hacer algo por Aku, tengo acá 6 escarapelas para regalarles. Y este es el fin de nuestro Mundo de Mente.